Bueno, decía que la profesora Ileana Dieguez vive y trabaja en Ciudad de México, escribe en torno a prácticas artísticas y estéticas, cuerpos, violencias, memoria, teatralidades y performatividades. Es curadora independiente de exposiciones vinculadas a estas problemáticas y expuestas en Ciudad de México, Medellín, Sao Paulo o Salvador de Bahía. Es profesora investigadora en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, Ciudad de México, profesora invitada en varias universidades donde ha impartido seminarios de posgrado y conferencias en la Universidad de Chile, la de Sao Paulo, la de Estadual de Campiñas, Unicamp, en la Universidad de Buenos Aires, de Santiago de Chile, del centro de la provincia de Buenos Aires, en la Federal de Río Grande do Sul, en la de Concepción de Chile o do Estado de Santa Catarina, que tenemos también compañeros allí, Universidad Federal de Uberlandia, Nacional de Colombia, Andina Simón Bolívar de Ecuador o en Aix-Marseille la Université. Ella es doctora en letras con estancia postdoctoral en historia del arte por la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y autora de volúmenes pues, tan emblemáticos y que conocemos también como Cuerpos sin duelo, iconografías y teatralidades del dolor, escenarios liminales, teatralidades, performance y política, compiladora de libros colectivos como Cuerpos memorables, Poéticas del dolor, las cartografías críticas, Desmontagens o Destejiendo escenas, desmontajes, procesos de investigación y creación. Toda publicación es además accesible, que tenemos en el caso de Barcelona la suerte de tenerlas en el Instituto del Teatre, así que muy consultables. Bienvenida, Ileana, es un honor inmenso y te cedo la palabra completa para escucharte. Bueno, pues doy las gracias, profundamente agradecida por esta invitación. Gracias, Alba, Ana, Alberto, Jimena, a todos los organizadores de este congreso, de este cuarto congreso en investigación y prácticas escénicas que ustedes han organizado entre la Universidad Politécnica de Cataluña y el Instituto del Teatro. Entonces, bueno, yo estoy muy contenta de poder compartir con ustedes lo que es parte del último proceso, digamos que de investigación, aunque yo con la palabra investigación últimamente tengo una relación un poco polémica, ¿no? Porque me interesa mucho, me ha interesado mucho preguntarme de qué hablamos cuando nombramos la palabra investigación, ¿no? Realmente, ¿qué estamos nombrando con ella? Y también el modo en que esta palabra da cuenta de procesos que están muy inscritos dentro de estrategias coloniales, profundamente coloniales, ¿no? Entonces creo que entre las cosas que necesitamos desmontar es la palabra investigación. Pero bueno, mientras encontramos otra palabra o mientras esta palabra se actualiza en nuestros espacios de vida y trabajo, lo que voy a presentarles es de alguna manera, es sin duda parte de todo este proceso de varios años ya, de más de 5 años, diría de escritura, porque ninguna investigación puede existir sin asentarse o compartirse generalmente en el campo de una escritura, ya sea de una escritura corporal o de una escritura verbal, ¿no? Pero siempre se trata de alguna manera de una fijación de la experiencia, ¿no? Entonces lo que les voy a compartir tiene que ver con ese proceso de experiencias, de escritura, y por las circunstancias tan particulares en que se da este tipo de prácticas a las que me voy a referir, que deseo insistir en que no se trata de prácticas propiamente teatrales. Creo que en todo caso son prácticas que están apropiándose de estrategias de teatralidad más que del teatro en sí. Son prácticas sin duda performativas, ¿no? Que implica poner el cuerpo, pero poner el cuerpo dentro también de un compromiso con la vida, ¿no? No diría solo compromiso social, un compromiso con la vida, con la defensa de la vida digna. Y son realizadas no solo por artistas, sino también por podríamos decir actores, ¿no? Y actoras sociales que luchan y que se apropian de una serie de estrategias estéticas en el espacio público. Bueno, bajo estas premisas voy a comenzar refiriéndome de alguna manera al contexto mexicano, ¿no? Porque
necesitamos ubicarnos desde dónde situarnos, ¿no? Son prácticas situadas, en qué condiciones se dan. Y necesito decir entonces que en el espacio en el que estamos coexistiendo, viviendo, las violencias pues han determinado la vida y la muerte, ¿no? Porque han determinado el presente y el futuro, sobre todo porque la ausencia de las personas que no están entre nosotros afecta irreversiblemente el modo en que estamos viviendo hace ya más de 10 años, por lo menos en México, pero que es una situación que no solo se da en pasado, en presente, sino que se proyecta lamentablemente en un futuro, en un porvenir, ¿no? Porque es una situación irresuelta. En México existe una cifra que supera todas las estadísticas aportadas sobre las dictaduras del Cono Sur. Es decir, cuando se ha hablado de 30.000 desaparecidos en Argentina, cuando se ha hablado de casi 70.000 personas asesinadas y desaparecidas durante 20 años de guerra sucia en el Perú, son cifras que lamentablemente en 10 años México está ya muy por arriba, y cada mes que pasa, cada día que pasa, un cuerpo de una mujer, de un hombre, sigue desapareciendo y es asesinado. De manera que según las informaciones oficiales, ¿no? En estos aproximadamente 10 años, digamos un poquito más desde el 2006 en adelante, 13 años ya, 14 casi, y en una aparente situación de democracia, ¿no? Hemos llegado a una cifra de mucho más de 80.000 personas desaparecidas, cerca de 200.000 personas asesinadas por muerte violenta, y miles de personas con desplazamiento forzoso, ¿no? Ante ello, el Estado tiene que ser señalado por su falta de acción, por su absoluta complicidad e inacción. Y bajo esta inacción del Estado, aun cuando se sabe que el Estado tiene siempre la obligación de buscar, en cualquier caso, de acuerdo incluso a una serie de indicaciones y señalamientos de instituciones internacionales, la obligación del Estado siempre de buscar a las personas desaparecidas, pero bajo la inacción del Estado y bajo la constante permanente amenaza de los necropoderes. Cuando digo necropoderes pienso tanto los necropoderes del Estado como los paraestatales, y por supuesto aludo a esta palabra con toda la dimensión y la reverberación que tiene esta palabra en el contexto de una ciencia política, ¿no? Un pensamiento sobre la necropolítica que ha instalado Achille Mbembe. Y decía entonces que en este contexto de necropoderes y de inacción del Estado son las familias absolutamente las que han asumido la búsqueda de sus familiares, ya sea buscarlos en vida, en hospitales, en caravanas incluso que buscan en hospitales, en cárceles, en centros de rehabilitación, en las calles, pero también la búsqueda en fosas clandestinas que están ocultas en cerros y en campos de muchos estados del país, organizadas en colectivos, en brigadas nacionales de búsqueda, con absoluta independencia del Estado. Son las familias quienes despliegan una larga cadena de acciones. Estas personas han devenido investigadoras e investigadores, excavadoras, exhumadores, peritos, forenses, arqueólogos, abogados, luchadores sociales, líderes, organizadores, fundadoras y fundadoras de agrupaciones y movimientos y brigadas. Insisto en esto que acabo de enunciar, porque hablar hoy de las familias que en México buscan a sus seres queridos es mucho más que hablar de víctimas, ¿no? La palabra víctima ha quedado ya totalmente colocada pues en una condición inicial, pero realmente estas personas se han definido a sí mismas como luchadores sociales, como agentes de cambio, ¿no? Y desde ese lugar es que me interesa que podamos reconocerles, ¿no? Aunque en la búsqueda de las personas desaparecidas están implicadas familiares implicadas familiares en general,
es importantísimo decir que las mujeres representan la gran mayoría de estos colectivos. Esta es una situación que, como saben muchas y muchos de ustedes, históricamente se ha reiterado en Latinoamérica, ¿no? Desde las primeras organizaciones que hace más de 40 años se crearon para buscar a los seres queridos desaparecidos, comenzando, bueno, la referencia de las madres de Plaza de Mayo, del movimiento Eureka en México, de las distintas mujeres, las mujeres de Calama en Chile, ANFACET en Lima, en Perú, en fin. Ha sido siempre muy importante el papel de las mujeres en estas organizaciones, y el hecho además de que han sido también las primeras excavadoras, ¿no? Ellas han conjugado el tiempo de cuidar al resto de las familias, incluso cuando faltan los padres, los hermanos, los hijos, para además de cuidar, de velar por la familia y mantener el sustento, salir a buscarles en campos, en el desierto, en las calles, en ciudades, en distintos lugares. Entonces, quiero decir que hablar de afectos en las circunstancias a las que acabo de referirme, que determinan nuestras vidas en México, hablar de afectos implica hablar desde la afección que sostiene también la indignación, la rabia que nos ha sacado a la calle, que nos ha movilizado a buscar. Me pregunto, ¿qué si no el dolor nos ha sacado a la calle? ¿Qué si no la afección, la conmoción, la indignación y la necesidad de justicia nos ha hecho caminar, ¿no? Nos ha hecho compartir y hacer público el dolor por la pérdida, sostenerlo entre varios y entre varias, tal vez como una forma de hacerlo más soportable, pienso. Se ha insistido en el poder del transformador del dolor. Son muy conocidos a estas alturas varios textos de Didi Uberman que están dedicados a explorar los lazos entre pérdida, lamento y acción. Diría también que desde la experiencia del conflicto y la violencia en Colombia, la socióloga Elsa Blair planteó el inmenso potencial político del dolor y la necesidad de recurrir a las narrativas de la memoria como una vía para poner lo que ella llamó poner el dolor en la escena pública, ¿no? Mucho antes entonces de que la academia hiciera suyo este tópico de reflexión, lo que se ha llamado en el espacio académico el giro afectivo, y que yo prefiero reconocerlo, ¿no? Desde las madres y especialmente las mujeres que en distintas partes del mundo hicieron del lamento y del dolor por la pérdida una estrategia de lucha y reclamo en los espacios públicos. El poder político de las madres, ¿no? La transformación del dolor en reclamo desde los tiempos arcaicos, incluso como lo ha nombrado Nicole Laurent, como memoria cólera en los tiempos de la antigua Grecia, ¿no? Es algo que debemos de reconocer, este poder político de las madres. En México, el movimiento zapatista también ha hecho andar un enunciado muy potente que se expresa del dolor a la digna rabia. En la expansión de esta frase hacia una sociedad que la ha asumido como suya, se advierte la transformación del sufrimiento en cólera que impulsa a la acción. El dolor por la pérdida y la desaparición de un ser querido, entonces, es la afección que moviliza a las familias en búsqueda en México. El movimiento que entrelaza afección y afecto anuda la pérdida de un ser querido a su impostergable búsqueda. Y es lo que enunciamos como performatividades de los afectos, es decir, la agencia y el poder de los afectos o el afecto como agencia en la experiencia de las familias que buscan a sus seres queridos. Ante la necesidad de entender cómo hacen las mujeres buscadoras para mantener a sus familias, como ya había anteriormente planteado, además de ir tras las huellas de sus seres queridos, de reconstruirse como agentes de cambio y de sostener de múltiples maneras lo que ellas mismas llaman la presencia de la ausencia, he acudido a las reflexiones sobre los afectos inicialmente planteadas por Baruch Spinoza, pero sobre todo retomadas por Frédéric Lordon. Y con algunas otras referencias, Chantal Mouffe, por ejemplo, ¿no? Los afectos son las afecciones que nos llevan a actuar
y que se condensan, tal como propuso Spinoza, en acciones y pasiones. Y cito a Chantal Mouffe: una afección es el estado de un cuerpo en la medida en que queda sujeto a la acción de otro cuerpo. Y esto explicita la dimensión afectiva que inquieta a la intersubjetividad. Los afectos, en la comprensión de Lordon, son, como lo define él, la materia misma de lo social y el concepto central de una gramática general de la potencia. Desde entonces, desde la dinámica afección-afecto, trato de pensar la potencia y la dimensión movilizadora del dolor y la pérdida en los procesos de búsqueda que realizan los familiares en México, y diría que este es el motor que ha impulsado buena parte de mi, pues diría también de mi búsqueda, ¿no? De mi escritura o mi necesidad de acompañar desde el espacio del pensamiento y de la acción incluso, eso que los familiares hacen en el campo de la búsqueda forense, ¿no? Me he preguntado muchas veces cómo podemos nosotros llamados investigadoras, investigadores, asociar nuestro trabajo, pensar nuestro trabajo en un tiempo en que las familias buscan y cavan fosas en México, ¿no? Me ha interesado mucho esta asociación entre investigar, buscar, cavar, exhumar, ¿no? Que anuda de alguna manera el movimiento de las familias y el movimiento del pensamiento que trata de acompañar estas experiencias. Me pregunto también, me he preguntado, y esto ha impulsado también las reflexiones que comparto: cómo acompaña el arte la búsqueda sostenida por las familias de personas desaparecidas. ¿Qué puede hacer hoy el arte por la vida en un contexto de emergencia nacional? ¿Qué pueden hacer las prácticas artísticas para ir más allá de las intervenciones simbólicas? En México ha propiciado, el arte ha propiciado estrategias y herramientas que han contribuido a la búsqueda de personas desaparecidas, generando acciones que son construidas y realizadas con las familias, o acciones que son directamente realizadas por familiares a partir de perder un ser querido, han transformado su propia práctica artística, ¿no? En función de la búsqueda. Voy a referirme entonces a algunas de estas experiencias que considero como performatividades afectivas, en el sentido de preguntarme también qué puede el arte, qué puede un cuerpo, ¿no? Y estas performatividades que por lo menos para presentarlas las he nombrado como afectivas, son realizadas en conjunto con las personas que buscan, fundamentalmente a la familia, a los desaparecidos y las desaparecidas en México. Es decir, me interesa esta asociación de trabajar con y no sobre, ¿no? De la que dan cuenta estas acciones, y que de distinta manera se trata de prácticas que evocan la ausencia desde la persistencia de los afectos anclados a la presencia, ¿no? También a poner al cuerpo puesto en la práctica de la búsqueda. En general, se trata también de prácticas que están asociadas al caminar, ¿no? Al acompañar, al caminar. Y quiero decir que el acto de caminar ha sido una potente estrategia en los procesos de visibilización de la pérdida, también de visibilización del dolor y de la injusticia en Latinoamérica, ¿no? No hay más que pensar en las rondas iniciadas por las Madres de Plaza de Mayo en abril de 1977, ¿no? En México, caminar ha sido una acción sostenida en marchas y caravanas de paz. Desde las caravanas zapatistas, me refiero a las del 2001 y 2006, hasta las caravanas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, hasta las caminatas que cada 10 de mayo realizan las madres mexicanas cuando salen a la calle para recordar que no tienen nada que celebrar mientras falten sus hijos. Las caravanas de madres centroamericanas que llegan periódicamente a México buscando informaciones que puedan ayudarles a localizar a sus hijos o a sus hijas migrantes. De manera que caminar
para encontrarse con otras y otros. Caminamos con las muchas familias que buscan, para hacer pública la ausencia, para protestar. Caminamos también para imaginar la posibilidad del reencuentro. Y en este momento voy a compartir pantalla. Em, em, Estoy tratando, ya, no veía No te cómo abrir preocupes. el Zoom, perdón, estaba tratando de localizar, sí. Ok, entonces voy a compartir pantalla con ustedes para poder dar cuenta de o sea, que vean ustedes un poco de qué se tratan estas prácticas, ¿no?, a las que me estoy refiriendo. Bueno, le están viendo una imagen justamente que tomé en una de estas marchas a las que me refiero, del 10 de mayo. Este grupo de mujeres son las mujeres que integran Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos Nuevo León, donde hay una madre, hay varias madres, pero hay una madre que para mí es muy emblemática por todo el trabajo, por todo el liderazgo en la búsqueda, que es Leticia Hidalgo. Es esta mujer que aparece de izquierda de derecha a izquierda, la que está muy visible, bueno, la tercera imagen en esta fotografía, Leticia Hidalgo. Bueno, hablaba entonces de estas caminatas de las madres los 10 de mayo y quiero referirme al trabajo de Alfredo López Casanova, el que inicia Alfredo López Casanova, cuando él camina es un escultor y un artista mexicano, cuando él caminando acompañando a las madres concibe e impulsa algo que nombra Huellas de la Memoria, que es un proyecto que prefiere nombrarse como proyecto colectivo, que colocó el andar y la búsqueda de las familias en el centro de una reflexión poética, cruzando estrategias políticas y estéticas, y en este sentido, cruzando estrategias que son características, tipo de acciones en Latinoamérica como el siluetazo argentino, como lavar la bandera, por ejemplo, o como muchas de las acciones realizadas por el grupo CADA en Chile, ¿no? Por ejemplo, esas acciones que consistieron en completar cruces, interviniendo las líneas blancas o amarillas sobre las vías públicas para hacer una cruz y echar a andar este poderoso emblema que fue el no más, ¿no? Que era una especie de graffiti completado anónimamente, ¿no?, en el espacio público. La imagen que ahora ven son imágenes de los primeros zapatos que recolectó Alfredo López Casanova. Son imágenes que realicé en el estudio de Alfredo cuando inicié un poco este seguimiento a su trabajo, y que son, él le pidió a las familias que si estaban dispuestas a donarles algunos de los zapatos más gastados de su búsqueda, ¿no? A cambio incluso él a veces contribuía también donándoles zapatos, pero inicialmente, digamos, el objeto que configura el punto de partida de esta acción es el zapato vinculado a una práctica que es la del caminar, ¿no? Los zapatos aportados por familiares que durante años buscan a sus hijas e hijos comenzaron a ser intervenidos, ¿no? Como ustedes ven aquí en esta imagen, están los zapatos. Siempre se puede ver la suela, ¿no?, intervenida, que en muchos casos cuando la suela directamente del zapato estaba muy desgastada y ya no soportaba la intervención, entonces se le adhería una lámina de linóleo, ¿no?, que era la que había sido intervenida, con mensajes y con textos que habían sido enviados por los propios familiares, ¿no? Esta superficie que se impregna en tinta verde se adquiere, esta es la superficie que se adquiere a los zapatos, que luego se impregna en tinta verde para hacer impresiones, ¿no?, que forman parte de esta acción
fue expuesta en un espacio que es la Casa de la Memoria en México, y que además en esta exposición, por llamarle de alguna manera, se realizó de manera compartida con los familiares en búsqueda y con otras organizaciones que tienen un proceso de acompañamiento, ¿no?, en estas búsquedas. Aquí ustedes podrán ver cómo eran instalados los zapatos en la parte superior, y estaban dispuestas en el piso las huellas, que eran estas especies de impresiones, linografías, podríamos decir, para nombrarlas de alguna manera, ¿no? A partir de las impresiones que tenían los zapatos, ¿no? Dando lugar a una dimensión también objetual, además de práctica del proyecto, ¿no? Los materiales que se generaban comenzaban a ser compartidos con los familiares, y se comenzaron a incorporar junto con la tradicional fotografía que identifica a la persona que se busca. Este proyecto Huellas de la Memoria aportó un soporte, ¿no?, que se aunó a esta búsqueda de la persona, pero en una relación, dando cuenta de una relación afectiva muy particular, que es la relación de la persona buscada con las personas que buscan, ¿no? La fotografía del ausente con las huellas de quienes les buscan, ¿no? Y la información documental respecto a esas personas que son buscadas. El cuerpo y los zapatos de los vivos, ¿no?, ahora hablo de esta imagen, terminó siendo el punto de reunión con los ausentes, con la vida y con los afectos que les fueron robados. Esta fotografía que muestro es una fotografía de Lucía Vaca y Alfonso Moreno, padres que buscan a su hijo Alejandro Moreno, que fue desaparecido en enero del 2011, y que justamente en el lugar donde fue desaparecido, los padres desde Alfonso, de Alejandro, Alfonso y Lucía, junto con un grupo más de familias buscadoras, fueron a Sabinas Hidalgo a colocar la fotografía de Alejandro junto con las huellas de los zapatos de los padres que les buscan, ¿no? A partir diría que el proyecto Huellas de la Memoria ha creado en México una especie de cartografía de la desaparición forzada, ¿no? Activa, profundamente activa y extendida a América Latina, porque en este proyecto se han incorporado zapatos de familiares de Argentina, de Centroamérica, de Chile, de muchos lugares donde siempre ha existido esta necesidad de caminar para encontrar a los seres queridos en falta. Los zapatos, pero ya no de las familias que buscan, sino los zapatos de las personas desaparecidas, fueron los objetos retomados en otra acción que impulsó la artista visual Fabiola Rayas, para explorar los tejidos afectivos con quienes fueron justamente desaparecidos. Los zapatos y las prendas que guardan las madres han adquirido en las prácticas artísticas o en las prácticas estéticas una dimensión cognitiva que, como ha solicitado Jean-Louis Deot, confirman una existencia. Es decir, estos son objetos que son pruebas de la vida de alguien, ¿no? La performance para caminar el cuerpo desaparecido, concebida por Fabiola Raya y realizada, sobre todo me interesa esta condición particular de la práctica, realizada en colaboración con varias mujeres que desde el año 2006 buscan a sus familiares en el estado de Michoacán. Esta performance se centró en el acto de caminar, portando los zapatos de personas ausentes para imaginar el trazo de la pisada y las rutas del andar. A partir del acompañamiento a las familias, algunas incluso desplazadas, desde distintos puntos del estado de Michoacán, Fabiola Rayas fue construyendo un proceso creativo con madres y hermanas
que devino en la constitución de un nuevo colectivo. Es decir, trabajar en esta acción hizo que las madres y los familiares se unieran y constituyeran un nuevo colectivo de búsqueda, ¿no? O sea, esta práctica repercutió en una manera de organización social para la búsqueda, ¿no? O sea, me interesa mucho esto que Tania Bruguera llama la utilidad, ¿no? El arte útil, ¿no? Lo que podríamos decir también como artivismo, ¿no? O el activismo artístico, pero que también desde la dimensión de la artista cubana Tania Bruguera me interesa nombrar como arte útil, ¿no? Aquel que es capaz de intervenir en la esfera social y producir una serie de cambios o de acciones que son en pos de la transformación de la vida de las personas incluidas en ese tipo de acción. Como resultado de estas caminatas nació la performance del caminar, y especialmente la performance Caminar el cuerpo desaparecido, que es a la que me estoy refiriendo en estos momentos, ¿no? El proceso implicó acompañamiento específico a 3 familias de Michoacán, de distintas regiones. En todos los casos, se trataba de familias afectadas por la pérdida de más de un miembro. En el caso de esta familia, de una de estas familias, la desaparición acabó con todos los hombres de la familia, con 4 de los hombres, de los integrantes masculinos de la familia, y solo quedaron las mujeres para mantener, bueno, esas mujeres que vivían de hecho en una finca dedicada al cultivo del aguacate en Michoacán, tuvieron que desplazarse a la ciudad de Morelia, ¿no? Por las amenazas del narcotráfico. Es importante decir que cuando hablamos de desaparición forzada, sin duda se están implicando aquí la complicidad y la participación de las fuerzas estatales, ¿no? De las fuerzas del llamado orden público. Fabiola Rayas, la artista que impulsa esta acción, sostuvo largas conversaciones con las familias, visitó los espacios habituales, recorriendo con estas familias los sitios por los que caminaban los seres queridos antes de desaparecer, ¿no? Dio permiso para volver a habitar los zapatos, es decir, para ponerse los zapatos, para poner su cuerpo en la forma de estos zapatos, para darle un cuerpo efímero a la ausencia, para caminar con ellos, ¿no? La performance implica el trabajo con los objetos, pero implica la puesta en cuerpo del objeto, ¿no? Ella trata de habitar, de caminar con estos zapatos del otro. En todos los casos, en estas performances eran hombres los que habían sido desaparecidos. Vale decir que a pesar del elevado número de mujeres que diariamente desaparecen en México, en el caso de las desapariciones forzadas, un 70 y tanto % corresponden a hombres en edad laboral, ¿no? Por eso es que en muchos casos se habla recientemente de que en México en 10 años hay más de 45,000 viudas, ¿no? Producto de esta supuesta guerra que inició el Estado mexicano contra el narcotráfico, ¿no? Y que hasta hoy sigue en activo. Las imágenes en todos los casos priorizaban la caminata de las familias avanzando con los objetos, y solo después que ellas caminaban portando los zapatos de sus hijos, en todos los casos eran hijos, Fabiola entonces caminaba hacia atrás, ¿no? Las familias caminaban hacia adelante, y Fabiola Rayas, la artista que hace este proyecto con las madres, hace una caminata en reversa, ¿no? Hacia atrás. Y cuando yo le pregunté a Fabiola sobre el porqué de esta caminata hacia atrás, ella me comenta que en casi todos los relatos que escuchaba de las madres regresaban a este tiempo inicial de la niñez o del nacimiento de los hijos, ¿no? El andar condiciona en esta experiencia, el andar condiciona la mirada, o la mirada condiciona el andar, hasta parecer que solo los pies miran, ¿no? Y estoy un poco parafraseando una frase de Robert Smithson. Fabiola caminaba hacia atrás como desandando el tiempo, como si deshiciera los hilos, deseando regresar al nacimiento de estas personas, como si
cuando las madres se referían a ese momento como si con ello conjuraran la pérdida, ¿no? A partir de la caminata, las madres dicen que sus hijos caminan con ellas en su nuevo cuerpo político, ¿no? Y esta frase que viene de las familias me interesa mucho, esto que ellas nombran nuevo cuerpo político, ¿no? Trato de trabajar el sentido también de mi escritura o de la pesquisa o del seguimiento a estos procesos, tiene por propósito de mi parte dar cuenta de los saberes que han colocado en el espacio del manejo público los familiares y las familiares. Y me interesa mucho que el espacio académico sea también capaz de dialogar y de incorporar estos saberes situados, producidos por este tipo de actores sociales que son las madres y los familiares en general de las personas desaparecidas, que realmente son los expertos y las expertas en este tipo de práctica, ¿no? Aquí la experticia académica ha quedado a un segundo lugar. Nadie sabe más que quien pone el cuerpo, ¿no? Y son ellos, los familiares y las familiares, quienes realmente tienen todo que decirnos, por eso varias de las expresiones que utilizo son de ellas y de ellos. Y lo digo porque es una manera de instalar ese discurso y ese saber en este espacio de la discusión y del pensamiento, ¿no? Entonces, me ha interesado mucho esa frase cuando ellas dicen, cuando nosotras caminamos con los objetos de nuestros hijos, instalamos un nuevo, habitamos, dicen ellas, un nuevo cuerpo político. Esta frase explicita sin duda lo que decía al inicio, que es la transformación de las familias en agentes de cambio, ¿no? En líderes sociales. Ellos además, y ellas se renombran así en varios eventos que les he acompañado, he tomado, me ha interesado anotar justamente las frases dichas por ella, cuando ellos mismos dicen, aunque sabemos que somos víctimas, no queremos que nos reconozcan como víctimas, sino como las personas que luchan y buscan en estos momentos a sus seres queridos, ¿no? El acto de andar, sabemos que ha sido experimentado desde las primeras décadas del siglo XX como una forma de antiarte, ¿no? Me refiero sobre todo a las reflexiones de Francesco Careri en torno al acto del caminar. Caminar el cuerpo desaparecido activó el andar como práctica estética, de intervención de espacios y de conexión de afectos, como trabajo de la experiencia. Ante este tipo de prácticas, sin duda, vuelve a surgir el planteamiento de Careri, ¿no? Cuando consideró que uno de los principales problemas del arte, del andar, es la traducción de dicha experiencia a una forma estética. Pienso que estas prácticas van mucho más allá de ser prácticas artísticas, devienen acciones que inciden mucho más allá de los marcos del arte y a la vez son prácticas afectivas y políticas en las que no está en discusión su dimensión estética. Siguiendo dentro de esta estrategia del caminar, en el contexto del movimiento por la paz con justicia y dignidad que en el 2011 impulsó en México el poeta Javier Sicilia a partir de la pérdida de su hijo y del asesinato de varias personas más, el movimiento en el que participaron cientos, miles de familiares que también buscaban. La artista visual Laura Valencia desarrolló una acción, un proyecto que tituló Cuendas. Concebido como una acción corporal a partir del tropo ausencia-presencia, Laura Valencia buscaba hacer visible el vacío físico de personas desaparecidas en México. Valencia organizó talleres en los que participaron los familiares armando cuendas o cuerdas de algodón y poliéster que eran teñidas de color negro, como se ve en la imagen. A partir de las informaciones aportadas se fue calculando el peso y la altura de las personas desaparecidas para traducir esta masa corporal en extensión lineal. Desde el recuerdo de los cuerpos se buscó crear un volumen con el cual imaginarlos. Las cuendas fueron también desplegadas como intervenciones escultóricas colectivas sobre monumentos, sobre plazas, esculturas en el espacio público, buscando, como dijo Laura Valencia, hacer presente la dimensión extendida del cuerpo desaparecido.
Recubrir las estatuas con hilos negros fue una manera de visibilizar la violencia y de evocar las ausencias que enlutan a todo un país, transformando por un brevísimo tiempo los oficiales monumentos en performáticas esculturas sociales. Esta última imagen que pongo fue una intervención justamente de una escultura de Zapata que se realizó en el año 2016 en la universidad, a la entrada de la Universidad Autónoma de Morelos, cuando justamente se denunció y se trataba de la existencia de las fosas comunes producidas por el propio Estado de Morelos en Tetelcinco, es decir, cuerpos que habían sido desaparecidos, que estaban en proceso de identificación. Lo que decidió en ese momento esa instancia estatal fue volverlos a inhumar, ¿no? Enterrarlos y volverlos a desaparecer de alguna manera. Y gracias a la búsqueda de una familia lograron dar con esta barbarie. Y bueno, Laura Valencia y un grupo de solidarios, acompañantes de la búsqueda, hicieron esta envoltura en negro de Zapata para presionar justamente la reapertura de las fosas en el estado de Morelos. Creo que las acciones más perturbadoras de este proyecto fueron aquellas en las que se implicaron las cuendas, cuando fueron realizadas sobre los cuerpos de los familiares durante distintas caravanas o movilizaciones. Esta es una imagen, por ejemplo, de justamente de esta caravana por la paz, del movimiento por la paz con justicia y dignidad en Los Ángeles, ¿no? Cuando varios familiares le pidieron a Laura Valencia que fueran ellos los que se envolvieran en las cuerdas negras. Envolver cada cuerpo tomó un tiempo cercano a 1 hora. El ejercicio de enmadejar a cada familiar como si se le diera volumen al cuerpo ausente fue también una manera de modelar el dolor propio. En términos de visualidad, Cuendas fue una acción sintomática por el extrañamiento que produjo al intervenir cuerpos y monumentos, detonando una resonancia fantasmal. De alguna manera, este tipo de acción y todas las acciones de las que están hablando, aunque no es el tema de la conferencia de hoy, pero yo me he apoyado en estas prácticas para elaborar un poco la idea de los cuerpos liminales que se configuran en los procesos de búsqueda, ¿no? Esos cuerpos aunados, esos cuerpos instalados en una frontera inseparable entre quien busca y quien es buscado, ¿no? No hay manera de imaginar la ausencia, sino es a través de implicar la propia presencia de aquel que busca, ¿no? Entonces, me ha interesado mucho pensar esos cuerpos configurados en la búsqueda como cuerpos liminales, es decir, cuerpos cargados, ¿no? Cuerpos expandidos o cuerpos dobles, múltiples, por decirlo de alguna otra manera. Voy a hablar de la última acción, es la que desarrolló el reconocido artista y performer Miuche, que además es también antropólogo, Lucas Avendaño, a partir de la desaparición de su hermano Bruno, y que devino práctica de búsqueda que implicó distintos tipos de estrategias, ¿no? Desde el arte performativo, desde la poesía, desde las redes sociales, tal y como ha dicho la investigadora Rian Lozano, desde el 11 de mayo, Lucas ha utilizado desde el 11 de mayo del 2018, cuando desaparece su hermano Bruno, Lucas ha utilizado su cuerpo y la escena teatral, performática y digital para hacer presente a su hermano desaparecido y para denunciar la ausencia total de las garantías ciudadanas del derecho a la vida por parte del Estado, ¿no? El 10 de mayo, bueno, Bruno Alonso Avendaño es el hijo más pequeño de una familia que se ubica en Santa Teresa, Tehuantepec, en Oaxaca. El 10 de mayo de 2018 iba a visitar a su madre y ya no llegó a casa. Su cuerpo, el año pasado, a finales del 2020, su cuerpo fue encontrado en una fosa clandestina. En diciembre, justamente del 2020, los familiares lograron trasladar el cuerpo de Bruno hacia el pueblo donde había crecido para despedirlo y darle digna sepultura. Como ha dicho Lucas Avendaño, ¿no? El hermano de Bruno que le ha buscado, Bruno pudo regresar a casa gracias a la incesante búsqueda realizada por los familiares, por los colectivos de personas solidarias que hasta hoy continúan
exigiendo justicia, a pesar de haberle enterrado. Lo que se pide ahora es justicia para Bruno, ¿no? La primera acción pública en torno a esta desaparición fue realizada, implicando estrategias estéticas, quiero decir, fue realizada por Lucas el 21 de junio del 2018, justamente en el Consulado Mexicano en Barcelona, ¿no? No sé si algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de conocer de esta acción. Lucas se encontraba de tránsito en Barcelona, iba hacia Polonia a participar de un festival. Llevaba vestuarios de la ropa que iba a utilizar en ese festival. Iba a presentar Requiem para a la caravana, y decide entrar al consulado, pedir una cita en el consulado, vestirse con estas indumentarias de las mujeres tehuanas del Istmo de Tehuantepec, presentando su pasaporte como ciudadano mexicano y la foto, para reclamar la inacción de las autoridades ante la búsqueda. Bruno había desaparecido hacía apenas unos pocos meses, ¿no? Hablábamos de mayo y la acción se desarrolla en junio. Cuando Lucas entra al consulado, y Lucas dice que él decide vestirse de este modo porque, si, como indígena que es, si se presentaba de manera normal, posiblemente ni siquiera estaba seguro de que sería recibido, ¿no? Y que se viste con estos atuendos justamente como una forma de extrañamiento, ¿no? Para llamar la atención y para presentarse, pues, toda esta carga ancestral que tiene el uso de las ropas de la indumentaria cultural tehuana, ¿no? Es importante destacar, como ha dicho Lucas, porque él mismo dice que esta acción no nace como una performance, sino que nace como una necesidad desesperada ante el sistema responsable de procurar y de impartir justicia en el país. Y a mí me interesa retomar esta palabra, ¿no? Cuando Lucas dice, esto es una acción, no es una performance. Por lo menos, aunque devenga desde la mirada en que siempre vemos las acciones de Lucas Avendaño, porque cuando los artistas tienen un reconocimiento ya en el espacio público, sus acciones son leídas, ¿no? Vinculadas a ese tipo de práctica artística que ellos realizan. Pero el origen de esta acción no fue hacer una performance más, ¿no? Como dices, Lucas, fue una acción desesperada para demostrar la inacción absoluta y la complicidad de las autoridades mexicanas, que no buscan, ¿no? Cuando Lucas entra para dejar una carta de 30 cuartillas respecto al caso de su hermano, que estaba totalmente, apenas unos meses, y que las autoridades habían dejado de investigar, ¿no? Fue una denuncia internacional que tuvo una importante repercusión, porque como la acción se presentó en Barcelona, inmediatamente repercutió en la Secretaría de Relaciones Exteriores y en la llamada de atención que se hizo a las autoridades de Oaxaca para que retomaran y se dedicaran a la investigación del caso, ¿no? Y repito que a mí me interesa mucho esta dimensión de acción, ¿no? En el sentido, la retomo también en el sentido de acto, ¿no? De acto ético que señalara Bakhtin, justamente para hablar de ese acto sin coartadas, ¿no? Que realizamos, y que, como dice Bakhtin, Mikhail Bakhtin, toda forma poética no es más que la construcción estética, ¿no? De los actos éticos. Esta imposibilidad de separar la acción artística de la acción ética, ¿no? Por lo menos en esta reflexión filosófica y bueno, creo que además en esta dimensión de pensamiento acompañando la praxis cotidiana, ¿no? Ataviado entonces con elementos del traje regional tehuano que caracteriza buena parte de su trabajo, portando la fotografía del hermano y su propio pasaporte, como decía, Lucas entra al consulado y entrega la carta, pero ocurre luego un segundo momento de la acción, y este segundo momento ocurre en las afueras del consulado, ¿no? En la acera del consulado. Cuando Lucas se sienta en una silla con la foto de Bruno, y hay una silla vacía a su lado, ¿no? Que era una especie de invitación
a todo aquel transeúnte que quisiera acompañarle, que quisiera estar, y era también desde la acción una manera de interpelar, ¿no? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? ¿Por qué nos quedábamos allí? ¿Por qué ocupábamos la silla vacía? ¿No? Es interesante que esta acción siempre se ha realizado, aunque a veces al amparo de instituciones y museos, pero la acción siempre ha sido realizada en los espacios fronterizos de umbral, es decir, liminal, ¿no? En una calle, a la entrada de una institución, nunca dentro, sino a la entrada, ¿no? Aunque la acción termine adentro, todo este proceso de sostener la ausencia de Bruno y pedirle el acompañamiento solidario siempre se ha realizado en estos espacios liminales, ¿no? De la frontera. La imagen que muestro es de las acciones que realizó Lucas en el museo, en el MACO, en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, en el cual se realizaron una serie de actividades para llamar la atención justamente sobre su búsqueda, y que él se ofrecía la posibilidad, ¿no? Lucas tiene un grupo de activistas que conforman la Compañía Transnacional del Performance, que son las encargadas de buscar, solicitar por mail convocatorias para participar y acompañar a Lucas. Y había dos posibilidades: o participabas vistiéndote con esta indumentaria tehuana, ¿no? O participabas como una simple ciudadana, ¿no? Como sucedió allí frente a las puertas del MACO, cuando muchas personas decidimos, ¿no? Sentarnos, tomar la mano de Lucas y simplemente decirles: aquí estoy tratando de acompañarte, aunque sea en este instante efímero, ¿no? En la búsqueda de Bruno. Desde mi propia experiencia, incluso sentada en esa silla, sostengo que algo nos sucedía cuando ocupábamos ese espacio y tomábamos la mano de Lucas. Me he preguntado incluso cómo nombrar esta dimensión que atraviesa la llamada, entre comillas, espectatorialidad, cuando más que mirar, sostenemos, acompañamos y nos comprometemos de otra manera que ya no es la de una simple espectadora. Es decir, estamos allí poniendo el cuerpo, pero también, si se me permite decir, poniendo el alma, poniendo el deseo y haciendo esta especie de conjuro, ¿no? Por la búsqueda y por la aparición de Bruno, que finalmente, como sea, pero su cuerpo pudo ser regresado a casa. Buscar a Bruno, entonces, fue una acción instalada en la vida cotidiana de Lucas Avendaño, junto a su madre Felipa, pero también junto a los colectivos de buscadores en el estado de Oaxaca. Valga decir que a partir de la búsqueda de Bruno, Lucas, su madre y varios familiares conformaron un colectivo también de buscadores en el estado de Oaxaca. Ya es interesante cómo distintas acciones del arte en más de una ocasión han propiciado el nacimiento de colectivos de búsqueda, ¿no? De colectivos de instancia activa, activista política en el espacio social. Esta fue una acción que Lucas fue repitiendo, fue incorporando e interviniendo en varias de sus obras, y que de alguna manera tenía la dimensión también de un ritual. Es decir, cuando Lucas fue a hacer la acción en el MACO, Lucas decidió avanzar, ¿no? Desde la iglesia del convento de Santo Domingo por la Alameda hasta las puertas del Museo de Arte Contemporáneo, ¿no? Haciendo como este recorrido de alguna manera de visibilización, también de llamada de atención, ¿no? Y que recuerda en gran medida esa imagen que ha sido, que tanto conocemos, que está tan instalada en nuestra memoria, ¿no? De las madres, de los familiares, buscando a sus seres queridos con la foto, avanzando con la foto colgada en el cuerpo, ¿no? Entonces, esta es una imagen que tiene tras sí una iconografía social muy poderosa, ¿no? Y que da cuenta de un gesto que se estuvo repitiendo a lo largo de toda la obra de Lucas Avendaño, ¿no? Siempre vestido con la indumentaria tehuana, pero también con este mantón negro, ¿no? Que es un mantón de luto, ¿no? Cargando la foto a la altura del pecho, como lo hacen tantas madres que buscan a sus seres queridos. Todo el hacer de Lucas Avendaño
toda su práctica artística se volcó a esta búsqueda, de manera que, insisto, muchas de las acciones y de las obras que él antes realizaba fueron intervenidas. En algún momento aparecía esta acción en medio de la obra, ¿no? Aparecía Lucas portando la imagen de Bruno en un proceso de extrañamiento de la propia práctica artística anterior a la creación de Buscando a Bruno en el 2018. Decir entonces que la búsqueda de Bruno se configuró en este gesto reiterado que devino prácticamente la esencia de su práctica del 2018 hasta el 2020. Hoy en día, Lucas ha tomado una serie de prácticas que están mucho más vinculadas al reclamo por la justicia y para las cuales incorpora una especie de vestuario forense, que es ese traje blanco, esa especie de overol blanco que usan los forenses para las búsquedas y las exhumaciones, ¿no? Pero por lo menos en estos 2 años de la búsqueda de Bruno, buena parte de la obra de Lucas se consume, se puede configurar en este gesto que es sostener la fotografía de Bruno Avendaño sobre su pecho desnudo, ya fuera caminando, ya fuera sentado, tratando siempre de hacer visible, de hacer aparecer ese cuerpo expandido, que es el que pienso como un cuerpo liminal, en el que la presencia de Lucas sostiene la ausencia de Bruno, ¿no? Es decir, cuando miras a estos familiares que buscan, en su presencia está contenida la ausencia por la cual caminan y siguen buscando. Me pregunto, ¿cuál es la posibilidad del arte hoy en nuestros lugares de vida? ¿Cuánto puede el arte? ¿Cuánto puede un cuerpo? Que exhuman estas prácticas que dan forma, que buscan dar forma a la ausencia. ¿Qué desafíos plantean estas prácticas para nuestros procesos de, entre comillas, investigación, imaginación, producción artística y para nuestro propio trabajo de pensamiento? Este tipo de prácticas pueden realizarse como experiencias de indagación y creación en circuitos artísticos, pero también se realizan en su mayoría al margen de estos circuitos, en el escenario de la acción política directa, en conjunto con los actores sociales que toman los espacios públicos. En estas circunstancias, la artista o el artista opera como una especie de propiciador o como un impulsor de acciones elaboradas, poniendo en juego estrategias del arte, y son acciones que se realizan con los otros y no sobre los otros. Me importa esta condición, ¿no? Acciones, prácticas relacionales, colaborativas, realizadas en conjuntos con aquellos de los cuales trata de dar cuenta esta práctica, ¿no? Y no acciones realizadas como una investigación apartada que trata de hablar sobre los otros, sino realizadas con los otros, ¿no? Incluyendo estas prácticas estéticas, políticas, en las que sin duda opera un artivismo afectivo, ¿no? Indudablemente en esta frase artivismo afectivo como una manera de implicarse desde y por los afectos, pero en esta frase que nombro, artivismo afectivo, hay una resonancia muy fuerte, ¿no? Y debo de reconocer la presencia de esa frase, activismo artístico, es un afectivismo que ha pronunciado Brian Holmes, ¿no? Es una recurrencia sin duda a ese pensamiento. Voy a dejar de compartir pantalla ya para llegar a la última parte. Y ya voy a cerrar la intervención. Un momento. No te preocupes. Sí, es que estaba buscando una información que quiero recuperar y que continuamente estoy transformando más allá de lo que...
quiero terminar diciendo que la performatividad cuando hablo de la performatividad de los afectos o de la agencia de los afectos que se configura en estas acciones de largo alcance, que ponen en movimiento, se pone en movimiento algo que es reconocido como lo que ahorita nombraba, ¿no? Cuando las madres michoacanas decían un nuevo cuerpo político, un cuerpo expandido, un cuerpo liminal, que desde las rupturas de las tramas de los afectos nos alienta a imaginar. No, cuando digo a imaginar, no digo recomponer, no digo restaurar, digo imaginar otras posibilidades, ¿no? De acorazonado accionar. Aquí voy ahora a hacer referencia a este uso de la palabra acorazonado, acorazonamiento, acorazonar, ¿no? Pero me detengo en esto que las madres michoacanas dicen como un nuevo cuerpo político. Cuando yo he estado tratando de pensar esta dimensión de cuerpos liminales que se configuran en la búsqueda a través de las familias que cargan, que portan la presencia fotográfica como manera de invocar la ausencia de aquellos seres a los que buscan, cuando las madres dicen que al caminar ellas cargaban la presencia de sus hijos consigo y por eso se configuraba un nuevo cuerpo político, ¿no? Para mí esta ha sido esta reflexión, además de la reflexión que plantean las madres de Monterrey, de Nuevo León, cuando hablan de la presencia de la ausencia, ¿no? No de la ausencia, sino la presencia de la ausencia. Ambas elaboraciones, ambas enunciaciones producidas por estas mujeres buscadoras y esencialmente por las madres, son la base, ¿no? Para pensar esta dimensión expandida que habita el cuerpo de la búsqueda, ¿no? Esto que trato de pensar también como un cuerpo liminal, un cuerpo en el que cohabitan otras presencias, ¿no? Y cuando digo que estas acciones, estas performatividades afectivas plantean posibilidades de imaginar, ¿no? Y de acorazonar nuestro accionar, ¿no? Más allá de cualquier clasificación, estas prácticas expresan modos de recordar y de buscar a las personas en falta. El acto de recordar activa una performatividad impulsada por el flujo de afectos que compromete el corazón. La propia etimología de la palabra, ¿no? Recordis, recuerden, ¿no? Recordis, lo que vuelve a pasar por el corazón. Pienso entonces las performatividades afectivas como performatividades de corazonamiento, y utilizo esta frase en el sentido que le ha otorgado la socióloga boliviana Silvia Rivera Cusicanqui cuando toma la forma verbal corazonar desde la noción maya o su equivalente aymara para nombrar la acción de pensar con el corazón y la memoria, ¿no? Como ella ha planteado. Bueno, era esto lo que quería compartirles hoy. Muchas gracias. Bueno, yo me permití aplaudir. Gracias. Gracias por su escucha. No sé si me he demorado, la verdad es que no sé ni cuánto me tomé de tiempo, si más de una hora. Mira, Ileana, como yo sí que tengo esa parte teatral, es como en las mejores obras, donde dices ya que dure más tiempo, que da igual. Así que al contrario, muchísimas gracias, ha sido, bueno, iba a decir interesante, pero queda frío en la parte académica, ha sido emotivo, ha sido fuerte, ha sido súper conmovedor y motivador también para seguir trabajando y pensando otras formas posibles y cómo cómo afrontar esas cuestiones que al final nos van a tocando en un montón de sociedades, de problemáticas, desde la parte más humana. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ustedes por la posibilidad de compartir, pero también de seguir colaborando en la visibilidad de todo esto, ¿no? Hace mucho tiempo que trato que mi trabajo como persona que trabaja en la universidad también sirva, ¿no? Para pensar y hacer visible lo que nos está atravesando, lo que estamos viviendo. Me permite también decir esto y dejo el turno de palabras, pues que en la parte personal, y me gusta que la última charla que hemos tenido de ponencia plenaria ha sido en el fondo la que ha roto en formas. Estábamos al principio charlando y ahora igual por
en la parte personal no encontramos siempre referentes en la universidad que estén involucrados de esta forma, sino que parece que son instituciones al margen completamente, y siempre que me acerco a tus trabajos y creo que será algo compartido, y la charla de hoy lo demostraba, pues está la parte humana por encima y el medio de la universidad como institución para afrontarlo. Así que, bueno, se agradece mucho en todos los sentidos. Quiero dejar la palabra y la posibilidad de que alguien quiera comentarte, preguntarte o compartir. Da igual que estemos un poco pasados de hora, nos da igual la hora. Bueno, si me pasas palabras sería ya para concluir. La verdad, Ileana, que bueno, primero es muy emocionante y es doblemente emocionante terminar el congreso así, porque como te decía Alba, bueno, te seguimos y venimos de ese tiempo queriendo poder compartir un espacio así contigo. También decir que el congreso empezó pensando en una palabra que has dicho tú también y que me toca mucho, que es el tema de la dignidad, de poder construir un mundo mejor y una vida digna para todas y para todos desde donde estamos, en este oficio, y la posibilidad de pensarlo y de hacer nuestro trabajo de escritura y creación desde ahí, de investigación, sea lo que esto sea. Nuestra participación, digamos, en el mundo desde ese lugar, rompiendo también las estructuras académicas y las estructuras de poder que al final terminan ejerciendo esa violencia y llevándonos justamente al contrario de lo que es la dignidad. Así que, bueno, yo estoy muy emocionada ya también extenuada de todo lo que ha significado el Congreso. Que quería agradecer enormemente y quería agradecer a todas las participantes en todos estos días que han contribuido también a la reflexión y a abrir y expandir horizontes. Por mi parte yo no tengo mucho más. Si es que hay algo o alguien más que, o tú misma, mira, ahí están, ya están saliendo. Las manitas, le voy a dar, creo que vi primero la de Rosario y después vi la de Jimena, así que vamos en ese orden. Bueno, muchísimas gracias. Ileana, yo te quería preguntar a propósito como de toda esta, que me parece muy significativo también teorizar sobre otro estatus o sea, como que la performatividad emotiva en el fondo y estas trayectorias que implican la confluencia en un tiempo-lugar, o sea, el acto de presencia. ¿De qué manera crees tú que se tiene que reinterpretar o qué está pasando un poco ahora o de qué manera? Porque sin duda con todas estas condiciones actuales, evidentemente, si ya la teatralidad está fisurada, para ellos me imagino que la fisura es mucho mayor. Entonces, ¿de qué manera, o es lo que imagino, no sé, de qué manera lo ves tú en relación como a las afecciones y a las posibles como rutas o posibles herramientas que pueden tomar estas teatralidades, estas performatividades en este contexto que se tiene que trasladar al espacio virtual? ¿Cómo un poco ves tú ese conflicto y hacia dónde se puede enfrentar quizás una herramienta, una solución o un rehabilitar esa performatividad afectiva que se ve absolutamente, o yo la veo truncada con esta separación en el fondo? Sí, interesante tu pregunta, Rosario. Aquí es importante regresarnos un poquito a esta referencia que hago de Spinoza, ¿no? Y que en el espacio de la lucha política, de las luchas sociales, ha instalado mucho Frédéric Lordon. Y lo digo porque hay que recordar esta vina, ¿no? Afecto, afección. Es decir, estamos hablando de cómo lo que nos afecta, ¿no? Se instala en nuestro cuerpo, ¿no? Como una afección genera un afecto, ¿no? Es decir, estamos hablando aquí de algo que sin duda
pasa por el cuerpo, pero no necesariamente está presuponiendo que tengamos que tener un cuerpo a cuerpo para poder ser instalado, ¿no? Es decir, por eso yo trato de trasladar esta vina afección, ¿no? Como una afección, algo que nos afecta, que nos daña, genera, ¿no?, el afecto, ¿no? O se instala desde una dimensión profundamente afectiva, ¿no?, en nuestro cuerpo. Y me cuido de usar la palabra emoción. No quisiera referirme a las emociones, que tienen toda una serie de implicaciones mucho más psicológicas, ¿no? Estoy hablando aquí de algo que está especialmente dimensionado por la cuestión intersubjetiva, ¿no? Es decir, cómo el otro, la otra, la presencia o la ausencia del otro incide en mí, lo que le pasa al otro incide en mí, ¿no? Entonces, estos son acontecimientos, lo que le pasa al otro, a la otra, que pueden suceder en el tiempo de la vida, ¿no? En el caso de la familia, bueno, es esa ruptura, ¿no?, que produce la búsqueda, ¿no? La búsqueda directamente está determinada por una afección y un afecto, ¿no?, que es aquello que moviliza sus vidas, ¿sí? Esto no necesita, o sea, y lo digo porque es una construcción, por así llamarle, que va más allá del hecho de que podamos hoy abrazarnos o no abrazarnos. Por supuesto que este tipo de, la permanencia del intercambio intersubjetivo en presencia, como queremos desear todos que lo retomaremos, ¿no? Incidirá y nos afectará de manera muy distinta a que si permanecemos en la instancia virtual, ¿no? Pero digamos, este tipo de afecciones están ya instaladas en nuestro cuerpo, y lo que te pasa a ti o le pasa a otra persona, de cualquier manera genera en mí una consecuencia, más allá de que sea una comunicación virtual o una comunicación en cuerpos de tú a tú, ¿no? Entonces, esto es importante porque tiene que ver con la capacidad de resonancia, ¿no?, de la afección en el otro o en la otra, ¿no? Y tiene que ver con la potencia de la afección, pero también tiene que ver en el devenir acción de esa potencia, ¿no? Cuando la potencia de la afección no se queda nada más como dolor, sino deviene una acción, ¿no? Deviene algo más que dolor, ¿sí? Para mí en estos tiempos, como para muchas personas, estoy segura, poder comunicarnos, poder estar conectadas con los estudiantes que tienen miles de problemas y sin embargo esperan el tiempo de una clase para imaginar, para poder pensar y vivir, aunque sea efímeramente, aunque sea durante una hora, otra dimensión en la que empiezan a retroalimentarse, ¿no? O este tipo de encuentro como los que tenemos son sin duda espacios de oxigenación, ¿no? Espacios de intercambios afectivos, aun cuando no podamos tener el cuerpo a cuerpo. Pero no podemos evitar de que aquí ahora en este espacio estamos siendo atravesados por esa generación de afectos que viene de este encuentro, ¿no? No sé si te respondí, Rosario. Claro que siempre es mucho mejor hacer que esto suceda en presencia activa. Otra cosa, ¿no?, que es esto de poner el cuerpo, ¿sí? Del modo en que hay una temperatura, ¿no? Estas cuestiones que tienen que ver con la materialidad. Pero el afecto, la relación afecto-afección, pérdida, dolor, acción, está mucho más allá de esta posibilidad presencial o virtual, ¿no? Muchísimas gracias. Y a la vez me hacía pensar como ahora quizás dando vuelta a la reflexión, quizás de otra forma la experiencia de ellos para la gran sociedad, para todos los que estamos viviendo este corte del vínculo físico, al revés, nos convierte en seres más empáticos con la significancia de estas acciones que para ellos son reales y que de alguna forma quizás si en algo puede contribuir todo este colapso físico de la presencia es convertirnos un poco más en una sociedad más empática con esas afecciones que aún son peores que las que estamos viviendo nosotros. O sea, si no logramos desarrollar esa empatía sabiendo que aún tenemos una posibilidad que ellos ya no van a tener,
o sea, creo que de ahí también viene una vuelta de la reflexión y quizás ahí también apela como a ese sentido ético del acto performativo y un poco, no sé, ahí también puede haber quizás otro giro de la reflexión en lo que puede tener como, bueno, nuevos vínculos, no sé. Ujú, ujú. Sí, Gracias. sí, y sin duda también tener presente que esta relación, afección, afecto, en cada circunstancia se construye de manera distinta, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se genera esto en las marchas del 8M, ¿no? ¿Cómo se dio en México? ¿Cómo se puede dar en España o en Cataluña o en distintos otros, Argentina, ¿no? Depende, o sea, nada puede pensarse en abstracto, ¿no? Los conceptos hay que sacarlos de esa pretensión global y universalista en la que falsamente nos ha asumido la academia, ¿no? Todo es una práctica situada. Yo no podría hablar de lo que hablo si no estuviera enraizada en mis circunstancias, ¿no? Es decir, todo tiene que ver con esta encarnación de la afección, en todo caso. Gracias a ambas, a Rosario como motor de estas últimas Sí. reflexiones que Fue nos muy provocadora tu pregunta, Rosario, muy buena. Gracias. Jimena, te paso la palabra. Sí, gracias a ustedes. Yo quería preguntar algo, bueno, no sé si es tan artístico, pero que sí que tiene relación al final todo, sobre el poder y sobre el necropoder, y que es una pregunta que no sé tampoco muy bien cómo plantearla, pero me pasa que todas las acciones que se hacen desde las luchas sociales, casi siempre o la mayoría de las veces están dirigidas a esperar una responsabilidad o esperar algo desde el Estado, ¿cierto? Desde una respuesta, y muchas veces se espera algo de ellos, siendo que ellos son los mismos responsables de todas estas muertes, son cómplices de todo eso. Entonces, como me gustaría saber qué piensas tú en referencia a eso. Sé que todas las acciones siempre están dirigidas a lo colectivo y a armar redes y a esta lucha incansable, pero ¿qué pasa con eso, con demandar justicia? Sí, sí. O sea, hay como dos preguntas en la tuya. Voy a tratar un poco de hacer primero cuando hablo del necropoder, reconozco sin duda, partimos todos de la reflexión que instaló Achille Mbembe, ¿no? En Necropolítica desde el año 2003, en la primera publicación en inglés. Y sobre todo en esta interpelación que hace la frase necropoder ante biopoder, ¿no? Ante toda esta reflexión de Michel Foucault, ¿no? A Mbembe le interesó mucho insistir en cómo el poder, sobre todo en los espacios, en los nuevos espacios coloniales de guerra, ¿no? El poder ya no es únicamente un control disciplinar sobre las vidas, sino es un control sobre mundos de muertos, ¿no? Es la generación de mundos de muertos, ¿no? Y esto es algo fundamental, porque el necropoder, tal y como lo reflexiona Mbembe, está vinculado a circunstancias de emergencia, a estados de sitio, y también hay esta idea, al que él llama la ficcionalización del enemigo, ¿no? Llevar adelante siempre esta idea de que quien no está conmigo está contra mí, ¿no? Es mi enemigo, ¿no? Que tanto la vemos en todas las sociedades, cualesquiera que sean, ¿no? Ahora mismo, toda la polémica que se ha desatado a partir de esa canción colocado en el espacio público, Patria y Vida, no sé si están al tanto de esta polémica que ha puesto uno de los ex miembros de Orisha, que justamente reside en España, Yotuel Romero, y contra la consigna patria o muerte, ¿no? De sacrificio permanente por la patria. Los artistas están pidiendo que es momento de pensar en la vida y ya no más en la muerte, ¿no? Y que la patria está asociada al deseo de vivir y no al deseo de morir,
¿no? Y por supuesto que es una gran interpelación a estas prácticas represivas y dictatoriales que ha tomado el Estado cubano hoy en día, ¿no? Contra su población y contra muchos artistas, ¿no? Entonces, la interpelación a estos espacios contemporáneos de necropoder, ¿no? Siempre estos discursos asociados al sacrificio, a la muerte, tienen que ver con la demanda, por el otro lado, ¿no? La lucha contra la necropolítica, contra el necropoder, por la dignidad de la vida. Como tú dices, Jimena, no tenemos que seguirle pidiendo a los mismos que, en el caso mexicano, a los mismos que desaparecen que busquen, ¿no? Por supuesto que si es desaparición forzada es por la tremenda implicación que ha tenido el Estado en este tipo de prácticas, ¿no? Y ya sea de manera explícita, ya sea por complicidad o por omisión, ¿no? Entonces, ahí para mí el gesto fundamental está en el que hacen las familias, por eso esta es una escuela. Lo que han puesto en juego los familiares es una escuela a través de los tiempos, ¿no? Desde las primeras madres que se dedicaron a buscar por cuenta propia, desde cuando las mujeres de Calama dijeron, nosotras con nuestras manos y nuestras palas de jardines vamos a cavar y vamos a buscar a nuestros hombres en el desierto de Calama, ¿no? Es decir, esto de decir, no esperamos de nadie, lo hacemos nosotras, ¿sí? Y desde allí y desde el hacer, entonces exigen pues que también cumplan sus obligaciones, ¿no? Pero creo que la frase que se instaló en Argentina y que tan importante ha sido a veces en otros procesos de reconocimiento de que las dictaduras no son solo militares, son también cívicas, ¿sí? Ninguna dictadura militar se puede llevar adelante sin el compromiso y la participación cómplice de una buena parte de la ciudadanía, ¿no? Entonces, claro, que no hay solo que reclamar, hay que accionar, no sabría, no quiero poner una receta, no no soy nadie para dar receta, pero sin duda la cuestión no está de allá ustedes los malos del Estado y nosotros los buenos de la sociedad civil. No, esa relación no es en blanco y negro para nada, ¿no? Porque hay mucha responsabilidad también en la sociedad civil, porque no toda la sociedad es la que va a reclamar a la calle, ¿no? Ni la que está solidarizada con la necesidad de cambiar el estado de cosas y de pensar en una vida digna. Lo que están detonando todas estas movilizaciones y sobre todo el reclamo de las mujeres es cómo cada vez más en el espacio de la vida social, ¿no? Hay un pensamiento patriarcal retrógrado que trata de imponerse y ahí están en sus acciones, ¿no? Incluso en México recientemente profesores de universidades han sido condenados por atreverse además como un desafío así a una radicalidad terrible, a las mujeres hay que torturarlas, ¿no? Porque lo siguen diciendo por el espacio virtual, ¿no? Porque a esas señoras lo que hay es que mandarla a trabajar para que no sigan haciendo alboroto en la calle, ¿no? Entonces, bueno, esto, por supuesto que estoy hablando de un sector retrógrado, como digo, patriarcal, no es, para nada considero que la lucha es mujeres contra hombres, para nada. Aquí es una pelea contra una postura en la vida, no es una pelea contra un sexo, ¿no? Ni contra un género. Por lo menos ahí sí me interesa decirlo porque también creo que en el espacio de la lucha feminista necesitamos aprender de muchos otros lugares. Necesitamos mucho aprender de las ubicaciones situadas que están haciendo mujeres como del feminismo negro, ¿no? Como Bell Hooks, como Patricia Hill Collins, por ejemplo, ¿no? Que claramente, y mujeres latinoamericanas, ¿no? O sea, como María Galindo, la boliviana María Galindo, como la propia Silvia Rivera Cusicanqui, ¿no? Que dicen, el problema del feminismo no se puede reducir al problema del género, es mucho más que eso, ¿no? Entonces, bueno, me desvío un poco ya en tu respuesta, pero hablando un poco de todas estas cuestiones en las que estamos implicados todos y todas. Es un cambio de pensamiento, un cambio de forma de vida que nos implica a todas y a todos. Gracias, Iliana. Y a ti por la pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Te hago la última yo, Ileana. ¿Y crees que está sucediendo ese cambio del que
del que ahora estás también planteando. Es decir, hay una pequeña revolución hacia los cuidados o hacia las propuestas que tengan que ver mucho más con considerar los afectos desde otro punto de vista que hasta ahora no se habían ni podido poner sobre la mesa como un elemento esencial dentro de las relaciones sociales y vitales. O realmente queda mucho. Sí, sí creo. No sé si la palabra revolución la podemos utilizar, no lo sé. Yo también, bueno, tengo toda esta pelea porque usamos las palabras, entonces muchas veces me cuestiono mucho sobre qué palabras usamos, ¿no? En el uso de la palabra, primero sí creo, Alba, absolutamente que estamos en un movimiento, ¿no? No sé si digo en una revolución, pero sí estamos en un movimiento de transformaciones, porque por mi propia experiencia de venir de donde vengo y del modo en que las revoluciones han quedado como banderas estancadas, ¿no? Banderas de muerte, más que banderas de vida. Siempre viene a mi memoria una bellísima entrevista que tuvo Julio Scherer, el fundador de la revista Proceso, con el que entonces era su comandante Marcos, ¿no? Cuando los zapatistas entraron a México. Y fue una entrevista preciosa que tuvo lugar todavía en el estado, en el convento de Acolman, en el que justamente el subcomandante Mario se define, dice que él no es un revolucionario, porque los revolucionarios por lo general quieren derrocar para instalarse, sino que él es un permanente subversivo, que él es un permanente rebelde, porque los rebeldes son aquellos que luchan por algo y nunca quieren tomar el poder. En este sentido, y vinculándolo incluso al tema de ahorita, me parece muy interesante el reclamo que hacen algunas feministas también como María Galindo, cuestionando ese lema que a veces dice que a las mujeres hay que empoderarlas, ¿no? Y lo que María Galindo dice, no, no se trata de empoderar, sino de desempoderar. ¿Por qué tenemos que aspirar al poder? ¿No? Porque es muy interesante todo esto, por supuesto que hay que ubicarlo en sus contextos, ¿no? Sí creo que estamos en un proceso de muchas transformaciones, incluso de nuestras propias prácticas de enunciación, de reflexión, de pensamiento, pero empujados por las prácticas de la vida. Son las prácticas de la vida, las prácticas sociales, las prácticas porque creo que todo nace de las prácticas sociales, ¿no? Esas que trascienden y se meten en el arte, o a veces, como ponía el ejemplo, como algunas prácticas sociales construidas como prácticas artísticas, construidas como prácticas sociales, producen cambios, ¿no? También en la propia configuración de lo que pensamos como arte, ¿no? Entonces, lo que quiero decir que es la praxis la que nos ha empujado a pensar de otro modo, ¿no? La que nos está empujando, y cada vez más creo que yo sí creo que sí estamos en un momento por lo menos de poner en remojo cosas que dábamos por dadas, y eso es súper saludable y deseable. Ahora, como diríamos, ahora hay que cocinarlo, ¿no? Como cuando pones a remojo los alimentos, pues ahora sí, a fomentarlo ya que así sea. así es, hay que seguirlo. Pues sí, seguirlo de alguna manera impulsando, ¿no? Para hacerlo posible, dándole cuerpo. Exacto. Ahora sí vamos a dejarlo con pena. Parece que nos está costando decirle adiós al Congreso y a ti, Ileana, como apurando estos minutitos. Que muchísimas gracias, que te abrazamos mucho ahora mismo, como encima están muy prohibidos los abrazos, pues con más ganas todavía de darlos. Que gracias a todas, a todos los que habéis compartido estos días en el Congreso, porque también lo habéis compartido a pesar de la distancia, de los problemas técnicos que pudieran surgir, de las complicaciones que también teníamos, como reto en la organización para poder llevarlo a cabo y poder encontrarnos, y hemos sentido pues, por parte de todas las personas que participaban mucho apoyo, y eso lo agradezco mucho. Me dicen que queda una mano. Ay, pues yo no veo ninguna mano. ¿Quién pidió una mano? ¿Alicia? No, bueno, pues da igual, así te saludo, te he obligado a verte la cara otra vez. Bueno, pues me avisaron que muchísimas gracias, que se ha sentido como un encuentro muy presencial, que es lo más que deseábamos. Ileana, ha sido una maravilla, un gustazo enorme tenerte, compartirte y escucharte.
que no sea solo palabras escritas, sino que ahora seas también un cuerpo que vemos aquí, así que nada, que te voy a aplaudir, que me apetece muchísimo aplaudirla, así como de final, como queráis. Muchas gracias a ustedes, porque, bueno, no solo porque estos, como decía, estos espacios de aliento, ¿no? De oxigenación, de aliento para uno salir un poco de esta terrible frase, la distancia de vida o la distancia saludable, ¿no? Todo esto de la distancia siempre me produce así como que una especie como de reacción de espérate, ¿de qué distancia me estás hablando? ¿No? En cualquier caso. Entonces estas son maneras de desafiar la distancia y de buscar otras formas de conexión y de comunicación. Y a mí me ha interesado mucho de este tiempo pensar la capacidad imaginativa que tenemos los seres humanos para reinventarnos la vida, ¿no? Y esto también, ¿no? Poder apelar a estas otras formas, pues finalmente son, no sé, apuntes para lograr una continuidad, ¿no? Entonces, se agradecen muchas de estas posibilidades, Alma, mucho, la verdad, agradezco a ustedes, a todas y cada uno de ustedes la posibilidad de este intercambio y porque sigue uno pensando, cuando expone las ideas, algo se mueve y algo se vuelve a recolocar, ¿no? Entonces, siempre me pasa que termino este tipo de charla y vuelvo a la escritura, ¿no? Con nuevas ideas, muchas muy movilizadas por preguntas y por diálogos que producen estos encuentros. Así que mi gratitud es enorme, sinceramente, en todo lo que reverbera y en todo lo que promueve. Gracias. Qué bueno y qué felicidad para nosotras. Gracias. No sé, nos hacemos así, un abrazo último, nos tocamos todas y un beso enorme y seguimos trabajando y amando también mucho la vida y lo que hacemos, que es lo importante. Un abrazo. Abrazos.